¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Le damos toda la gloria al Señor. Hoy nos congregamos, estamos aquí, esperemos que el Señor nos hable a través del Espíritu Santo y de su palabra. Simplemente somos un vocero, simplemente nosotros somos enviados. Y más allá de la preparación que podamos tener, sino es el Espíritu Santo el que hable a través de su palabra al corazón de cada uno de nosotros, si no es el Señor que nos habla a través de su resurrección. Decía el apóstol Pablo, vana es su palabra, es la resurrección de Cristo que tiene que operar en cada uno de nosotros. Bueno, en esta tarde vamos a estar hablando sobre hechos que seguimos hoy. Estaba escuchando la prédica del pastor y realmente fui edificado y fui confrontado también, ¿no? Que eso es lo bueno. El Señor nos edifica, nos anima, pero también nos confronta. Y también nosotros que tenemos que estar dispuestos a aceptar la confrontación que el Señor nos hace. Y aceptar la palabra de Dios para que nosotros seamos edificados, para que sigamos creciendo en la gracia y en el favor que Dios nos concede todos los días. Bueno, lo que vamos a estar hablando es algo que ya se ha hablado, que es la elección de los 7 diáconos ahí en Hechos 6. Vamos a ver qué el Señor nos quiere decir, ¿no? Ya se ha ministrado y se ha predicado sobre esta palabra, pero si algo el Señor nos quiere decir y se sigue hablando sobre lo mismo, sobre el servicio al Señor, es porque el Señor nos quiere decir algo, ¿no? Nos hablaba de la oración, comenzamos con esa serie maravillosa de la oración en la cual fui confrontado también y me di cuenta de que a través de las enseñanzas que nos iban dando estaba allí necesitando de ese fervor de la oración del Señor, de la consagración. Cómo nos congregamos y cómo nos consagramos al Señor, de qué manera. Y ahora viene el servicio consagrado para el Señor. Aquí nos habla de la Sagrada Escritura y nos habla de esta serie, el servicio, ¿no? Apasionado por el servicio al Señor. Pero también vamos a estar hablando del servicio al prójimo, del servicio al otro, del servicio al que tengo al lado, a mi familia, del servicio en el trabajo. Y vamos a ver el Señor también en qué manera nos quiere ministrar en esa área. Leemos la palabra, allí vamos a ir directo a la palabrita maravillosa, la palabra del Señor en este capítulo 6, del 1 al 4. Y dice su palabra, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquella eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Después desarrollamos un poquitito lo otro, pero era ahí en que nos queríamos detener y pedimos la dirección del Espíritu Santo y pedimos que el Señor predisponga nuestro corazón y que seamos nosotros en este momento tierra fértil para que la semilla de su palabra dé fruto. Señor querido Padre, te damos gracias por este momento de adoración maravillosa, Señor, por esta reunión, por esta congregación, Señor. Bendice esta palabra, Padre. Ministra en nuestros corazones, Señor. Cada uno de nosotros aquí tenemos necesidades diferentes. Señor, hay corazones que están angustiados, hay corazones que están preocupados, hay situaciones que debemos afrontar en la semana,
pero hoy nos juntamos, nos reunimos aquí, adoramos tu nombre, nos ponemos de acuerdo de que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, y de que tu Espíritu Santo nos va a estar ministrando, Señor, en el desarrollo de esta palabra, para la gloria y honra de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Bueno, vine, le digo por las dudas para que estén orando por mi señora. Está con problemita de salud, vine con mi hija más chica, así que para que el Señor la esté fortaleciendo. Estaba ahí, pero no se sentía muy bien. Viene ahí con algunos problemitas de salud que está luchando ella, así que le pido oración por Rosana, ¿sí? Así que bueno, estamos hablando acá de los 7 diáconos, los 7 servidores, los 7 escogidos de los 12 apóstoles acá, que le dicen a la congregación, como muy bien explicaba el pastor el otro día, para que elijan la congregación a esos varones que iban a estar sirviendo, a esos varones que tenían que servir a la mesa. Y dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿no? Eran judíos, ¿sí? Eran judíos, tanto los griegos que hablaban acá eran los judíos que estaban por fuera de la región de lo que era Palestina. Y los otros eran los judíos de habla aramea, ¿sí? Los hebreos, o sea que eran siervos. Me venía hoy cuando un poquitito estaba meditando en la palabra, es como nosotros somos todos argentinos, ¿no? Pero dentro de lo que somos argentinos, tenemos gente que está, bueno, yo nací en Buenos Aires, por eso tengo este acento, ya lo he dicho por ahí medio con la S. Y hay gente que ha nacido en Córdoba y tienen diferentes acentos, están dentro de lo que es el mismo país, pero están teniendo diferentes acentos. Y hubo aquí murmuración. Como podemos ver, esta era una iglesia en nacimiento y en crecimiento, una iglesia que se estaba desarrollando, la iglesia primitiva. Y claro, se había juntado en este tiempo mucha gente. Venía de convertirse 3.000 personas, estaban los apóstoles ungidos predicando el evangelio, estaban llevando la palabra, estaban siendo perseguidos ya, porque aquí ya estaban sufriendo persecución. Y claro, se juntaron mucha gente, ¿no? Había mucha gente y la iglesia no era perfecta, como tampoco hoy la iglesia es perfecta. Hoy bien decía, también escuchaba la palabra y decía el pastor que estamos dentro de una iglesia y también por ahí hay diferencia, también hay conflictos, también se suscitan diferentes situaciones que pasan dentro de la casa del Señor. Hay familias ensambladas, ¿sí? Familias que se ensamblan y que son diferentes y que hay que tratar de convivir. Hay también situaciones que se suscitan con los hijos. Hay también situaciones que se dan dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia murmuramos muchas veces, nos quejamos. Y es algo que está dentro, lamentablemente, de la naturaleza del hombre natural. ¿Sí? Nos quejamos porque ¿por qué sirve este? Aquel tiene más preferencia que el otro, aquel viene de un divorcio, aquel viene de una estafa. Nos congregamos lindo, el Señor nos congrega lindo, ¿no? Otro viene de un adulterio, otro viene de una quiebra, de un embargo. Y bueno, y acá el Señor nos abre las puertas, llegamos a su iglesia y ¿cómo no se van a suscitar diferencias? ¿Sí? Hay diferentes edades, chicos jóvenes, niños, un poquito más grandes, adolescentes. Venimos nosotros un poquito más grandes. Y ahí estamos con diferentes pensamientos, con diferentes filosofías, con diferentes tipos de música. Algunos vienen y les gusta la alabanza. Hay muchos que les gusta, a mí me encanta la alabanza y la adoración al Señor. Realmente siento que me ministra. Otros vienen a algunos les gusta la cumbia. Y así llegamos al Señor. Otros vienen que les gusta el chamamé. Y ahí estamos. Nadie va a decir nada. Nadie escucha cumbia acá, nadie escucha nada, ¿no?
pero es así. Entonces venimos a la iglesia, el Señor nos recibe con los brazos abiertos y va a haber diferencia, va a haber quejas. No quiero la palabra murmuración porque por ahí es muy dura, aunque sí la murmuración está entre nosotros por ahí. Se forman grupos, algunos tienen más afinidad con uno que con otro, ¿sí? Y ahí estamos, y ahí venimos, y ahí nos ponemos a servir al Señor, a congregarnos primeramente, a escuchar su palabra. Entonces, así como en los comienzos de esa iglesia había diferencias, dificultades y había murmuración uno con otro, también hoy pasa eso. También hoy pasa eso y tenemos que aprender a llevar, por eso dice la palabra del Señor, a llevar cautivo todos los pensamientos a Cristo, porque no todos pensamos igual, porque no todos sentimos igual, porque no todos necesitamos las mismas cosas, pero debemos llevar todos esos pensamientos a la cruz de Jesús, cautivo, dice, ¿sí? A lo que es Cristo en nuestra vida. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, con sus pasiones, ¿sí? Con sus enojos, con su carácter, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la muerte del Señor, que se entregó y que resucitó por mí. Entonces, todo eso debe ser un desafío para nosotros. Un desafío como cristianos para cada uno de nosotros. Y hoy me venía, ¿no? Cuando yo recién me convertí, tenía 39 años y me parecía perfecto en el lugar que yo iba. Era maravilloso. No veía los defectos de nadie, estaba todo maravilloso, todo lindo, pero después cuando uno comienza a habituarse, comienza a ver los defectos del hermano de adelante, comienza a conocer la vida de uno, comienza con, mirá vos, este no era tan santo como yo pensaba. Y es así, empezamos a ver, como dicen por ahí, las miserias humanas que tenemos. Y ese también es un desafío que nosotros tenemos, y es un arduo trabajo también que tenemos en el Señor. Al principio está todo bien, es como el noviazgo, ¿no? Al principio está espectacular. Pero después, cuando vienen los problemas, cuando la plata no alcanza, cuando vienen los chicos, cuando hay rebeldía con los chicos, entonces a ver ahí cómo afrontamos y cómo el Señor nos va preparando. Quejas y problemas. Crece el número y crecen los problemas y las dificultades. ¿Sí? Más, yo me imagino, ¿no? Acá somos más o menos, digo yo, 100 personas. En nombre de Jesús declaramos que somos mucho más. Pero en esta iglesia era una multitud, dice. Se habían convertido, venían de convertirse 3.000 personas y ahí estaban. ¿Se imaginan 3.000 personas? 3.000 maneras de pensar y de ver cada uno las cosas. Vaya si eso no suscita cierta diferencia. Seguimos un poquito. Y como bien hoy decía, lo tomo del pastor, ¿no? Que era una iglesia que estaba naciendo y que se estaba predicando el Evangelio y que no tenían la libertad que hoy tenemos para salir a predicar la palabra. Hoy tenemos fácil para salir a predicar la palabra. Nadie nos mete preso, nadie nos va a cacotear. A lo sumo por ahí alguien nos va a decir algo. Pero tenemos tanta libertad para salir, para predicar, para pararnos en una avenida, para repartir un tratado, para hacer una visita. Ellos en ese entonces estaban siendo perseguidos. Ellos en ese entonces tenían el Imperio Romano, que lo estaban ahí. Y también tenían a los religiosos del momento, ¿sí? Que no estaban muy de acuerdo todo lo que se estaba moviendo, toda la movida que se estaba produciendo en Cristo. Entonces ahí estaban. Y dice que los saduceos eran, ¿no? Se habían llenado de celo anteriormente a esto y lo habían puesto en la cárcel a los apóstoles que estaban predicando. Pero un ángel lo liberó y salían y seguían predicando y el ángel le dio la orden que vayan y que prediquen el Evangelio, que sigan predicando el Evangelio. Y esas también
es la orden que tiene para cada uno de nosotros. Es el servicio que tenemos de predicar el Evangelio. Entonces dice la palabra que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Cuando vieron todo esto, todo lo que estaba pasando, toda la situación, lo que se estaba generando, el descontento, las murmuraciones y todas las quejas que había ahí, los pastores, los líderes, los que tienen la responsabilidad, en este caso los apóstoles, vieron esto y discernieron qué estaba pasando. Y dije, bueno, me imagino ahí qué habrá pasado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo paramos esto? Y ahí dice que se juntaron. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra. La convocación en la iglesia, a todos los que estaban allí reunidos. Yo me imagino hoy Noé con la comodidad que tenemos nosotros. Estaban ahí, vaya a saber, no creo que haya sido un mega salón que tenían. Muchas veces predicaban ahí en los descampados, afuera, en lugares muy difíciles a comparación de lo que era hoy, ¿no? Y se produce una convocatoria de toda la gente. Y me venía hoy un poquito, qué bueno que cuando te convocan, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren ser convocados para trabajar en la obra del Señor? Bueno, es una responsabilidad, es una carga, es un trabajo. Me venía ahí, no sé cómo lo puse bien en el título, el servicio es un trabajo. Me venía también de decir el servicio es una carga y me decían, no, el servicio es un privilegio. Es un privilegio, sí, claro que es un privilegio el servicio del Señor, pero también es una carga. No sabe lo que me costó a mí prepararme para venir a hablar acá. Puede parecer básico lo que digo, pero es muy importante. Y servir al Señor en el área que te toque servir es trabajo. Cada uno de nosotros aquí han trabajado, cada uno de los chicos, uno viene y ve la iglesia abierta, la iluminación, pero cada uno tiene un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Están los que están en el sonido, los que cantan la alabanza, las ofrendas y todo uno, cada uno de sus miembros, cada uno de los componentes que Dios tiene en el cuerpo de Cristo tenemos que trabajar. Entonces, esa es la convocatoria que hacen. Y la convocatoria a mí me venía, ¿no? Cuando en otras áreas, vamos a lo secular, hablamos así. Qué lindo que cuando es convocado alguien, yo supongo, en una selección, cuando lo convocan para ser parte en la selección, ya sea de fútbol o de cualquier deporte, o cuando te convocan para ser abanderado en un lugar. Antes era un alto privilegio ser abanderado, ahora es como que te lo toman a menos, ¿no? Como que es, mirá, eso porque está con la maestra, ese es el alcahuete, es el que estudia, el trabajo. Antes era una honra y tiene que seguir siendo una honra. Y es una honra también cuando sos elegido para un trabajo. No sé si le ha pasado ir a tirar currículum y estar esperando que te llamen. Yo cuando me anoté para entrar a trabajar y estaba en un escalafón y cuando llegaron a mi casa que me trajeron la carta que había sido ahí, entraba a trabajar en la administración pública, me acuerdo lo que fue. Qué bello, qué hermoso, entro a trabajar. Fui convocado para ser parte de la planta no docente de la UNL. Aleluya, gloria a Dios. Y es así, y también es así cuando... ¿Por qué? Porque la sociedad te pone rótulo, la sociedad te califica, la sociedad te pone en una grilla, si está capacitado, si no está capacitado, si sos alto, si no sos alto, si sos blanco, si no sos blanco. Y bueno, es así cuando necesitamos impactar en la sociedad, también la sociedad no hace diferencia, pero qué bueno que Dios no hace acepción de personas. Ese es el servicio secular. Pero Dios, para trabajar en su obra, Él no hace acepción de personas. Él no te califica. Él no te pone rótulo. Él no mira tu condición social. Él no mira tu situación económica, ni tu intelecto. El Señor te convoca a trabajar a su obra. Y así lo hizo conmigo cuando yo llegué
y no puedo creer realmente cómo Dios me fue usando a partir de esos años en tantas actividades y en tanto ministerio del Señor. Colaborador, siervo. Por eso me venía, cuando habla de los discípulos, del servicio, estar dispuesto al servicio. Yo no estoy capacitado para muchas cosas, pero sí estoy dispuesto a servir al Señor. Por eso su palabra dice de lo vil y lo menospreciado. ¿De dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? Y a dónde muchas veces todavía estamos luchando con un montón de cosas. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes de este mundo. Dios nos ha sacado. Yo realmente me admiro cuando veo hombres y mujeres de Dios en tan altos lugares sirviendo al Señor. Cómo Dios los honra, cómo Dios los levanta y cómo Dios los pone arriba. En otra palabra, el Señor nos convoca para trabajar en la obra del Señor. Dios me venía, ¿no? Mira tu corazón. Eso está bueno. Dice, bueno, si Dios mira mi corazón, algunos dirán, estoy bárbaro, y otros dirán, no estoy tan bárbaro. Dios mira tu corazón, pero la mira desde una perspectiva de lo que puede llegar a ser con cada uno de nosotros. Con eso poquito que podemos tener en la mano, con eso poco que podemos hacer. Porque sabemos que nuestro corazón es engañoso, dice su palabra. Es engañoso y es perverso también. Pero el Señor nos mira con una expectativa de lo que puede hacer. Y a través del trabajo que empieza a hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando venimos al Señor y cómo comienza a trabajar internamente, las enseñanzas que el Señor nos va dando, las cosas que vamos aprendiendo en las reuniones que vamos teniendo y de qué manera cuando nos vamos involucrando en su obra también empezamos a ser ministrados y empezamos a aprender a trabajar para el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de él mana la vida eterna, la vida de Cristo, una vida diferente, nueva vida. Amén, en Cristo Jesús. Entonces, seguimos un poquito y dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Es importantísimo seguir con la palabra del Señor. Nada puede reemplazar la palabra del Señor. Somos cristianos, somos hijos de Dios y necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Uno predica y predica de la palabra. Algunos la pueden reemplazar con un montón de cosas, me venía, ¿no? Antes, cuando lo confrontaban y se enojaban con Jesús porque estaban lo que querían reemplazar a la palabra con las tradiciones. Y decían, hey, tus discípulos no se lavan las manos muchas veces, como es costumbre, como es tradición. Y cuántas veces nosotros también tenemos un montón de costumbres y de tradiciones. Y cómo a veces sin darnos cuenta nos pegamos a eso. Y el mundo también tiene tradiciones. Hay muchas tradiciones en el mundo, pero nosotros, dice, debemos apegarnos a la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra para servir a las mesas. Y muchos decían, pero ¿qué está pasando acá? ¿Que se creen más importantes los apóstoles que no pueden servir? Son una élite aparte. Y no, están hablando de que la iglesia había crecido muchísimo y ellos no podían hacer todo solo. Necesitaban siervos de Dios, necesitaban colaboración, necesitaban servicio. Para ello dedicarse al grueso. Y a mí me viene, y la tengo con los pastores, ¿no? Los pastores predicando su palabra, preparando la palabra y todo lo que tienen que hacer. Y necesitan de cada uno de nosotros para cumplir ese propósito que Dios tiene dentro de su cuerpo, cada uno con una función.
Y cuando más somos los que estamos trabajando y sirviendo al Señor, más rica va a ser la predicación de los pastores, más preparada, Dios nos va a hablar mejor, vas a ver un crecimiento más, porque tienen un tiempo, van a poder disponer también de ese tiempo. Vamos a buscar ahí Mateo 13, 22, 23. A ver, ¿qué nos dice por ahí? Acá Jesús está explicando la parábola del sembrador. No sé si está por aquí. Sí, muy bien. Gloria a Dios. Jesús explica esas parábolas y dice, alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y yo cuando empecé a congregarme no entendía nada. Y aún hoy me cuesta y tengo que buscar mucho para entender. Entonces la palabra de Dios, uno viene al Señor y comienza a escuchar la palabra, pero después tiene que empezar un proceso de entender la palabra de Dios. Dice, alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la que fue sembrada en espino. Pone el Señor un ejemplo, ¿no? Qué bueno que el Señor nos explique así de esta manera y entendamos nosotros que no solamente tenemos que escuchar la palabra, sino que también tenemos que comenzar a entenderla. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo? Ajá, los comprometo a todos, ¿no? Pero fíjense en lo que pasa. Recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, porque es de corta duración, porque al venir las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces, oír la palabra, aceptarla con gozo, pero entender, como dice Cristo, que en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, que las aflicciones por causa del Señor y por no causa del Señor van a venir y van a estar. Las enfermedades, los problemas con la familia, los problemas en el trabajo, las situaciones económicas. Es tan tremendo, ¿no? Ahora justamente el versículo ahí siguiente nos va a estar hablando de la situación, de los afanes y de todo lo que mueve en este aspecto. Pero dice, el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Oímos la palabra, la recibimos, ¿sí? Pero dice que el afán de este siglo, el afán de sobrevivir, de alcanzar, de tener, y el afán de la riqueza, de que no me falte, de que tengo, de que compro, de que puedo, y ese sistema de consumismo permanente que hay, y que nos lleva, aunque no querramos, las cuentas hay que pagarlas, los chicos crecen, hay que llevarlo al colegio, hay que pagar la cuota del colegio, hay que comprar esto, y se viene, el afán. El afán ahoga las preocupaciones y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Mal que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce a 160 y al 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra, oye y entiende la palabra. ¿Sí? O es un proceso. Vamos a escuchar y muchas veces no vamos a entender, pero cuando la comenzamos a entender, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando comienza a producir fruto en nosotros. ¿Estamos produciendo fruto? Dice el 30, al 100. Hay algunos que pueden dar al 100, otros que pueden dar al 60 y otro al 30. Esto es como cuando se reparten los talentos. ¿Sí? Dice que a uno le dio 5, al otro 3 y al otro 1. Y al que le dio, lo multiplicó y el otro multiplicó el 3. Y el que le dio uno solo lo escondió. Y muchas veces somos así nosotros, nos escondemos. Me venía la vez pasada que estaba dando una palabra con los hermanos del grupo de los varones y yo decía, el Señor a todo nos dio un don, un talento. Primero que debemos dar frutos y segundo, aunque sea salvar un alma. Parezco
viejo evangelista que decía, un alma traer para Cristo. Y yo creo que si el Señor a todo un talento nos ha dado, uno, y tenemos que ese talento buscar para que el Señor nos dé la ganancia de ganar a alguien para Cristo. Entonces, muchos trabajos, muchas ocupaciones, muchas cosas que nos distraen, que nos sacan. Acá los apóstoles habían dicho, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Y hoy, ¿qué nos aleja de la palabra? Las redes sociales. Parece gastado esto, ¿no? Pero el Señor me confronta cuando me doy cuenta que a veces estoy más con las redes, con lo que es YouTube y con lo que es en un montón de cosas. Estoy con el teléfono por ahí 2 horas, 3 horas en el día. ¿Y la palabra? ¿Cuánto tiempo me dediqué a leer la Biblia, a orar, a tener un tiempo de comunicación con el Señor? Entonces así andamos. Ocupan el lugar. Y dijeron ellos, nada debe ocupar la palabra. Nada. No era justo dejar la palabra para servir. Servir a las mesas es servir a Dios. Me adelanté un poco y dije que todo lo que se hacía era para el Señor acá, ¿no? Bueno, servir a las mesas es servir al Señor. La grandeza del servicio. Así no hablo tanto yo. Voy a ir a la grandeza del servicio que nos habla ahí en Lucas 22, 24. Qué mejor que el Señor nos hable a través de su palabra. La grandeza del servicio. Y dice la palabra que había una disputa. Se había originado una disputa hasta ahí. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el que iba a estar primero? ¿Quién iba a ser el que manda? Entre los discípulos del Señor. Ahí estaban, disputando entre ellos. Y Jesús nos habla en Lucas 22, 24 y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero él le dijo, los reyes se enseñorean de las naciones, de los que están sobre ella, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no va a ser así entre nosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy vosotros como el que sirve. Acá los confronta el Señor. Y me venía, ¿cuál es la grandeza del servicio entonces? Algo bien fácil. ¿Cuál es la grandeza del servicio? Servir. Bien cortito. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres estar primero? En el reino de Dios es diferente a lo que es en el mundo, a lo que es en la sociedad. En la sociedad tenés que ser el primero, tenés que el que tiene poder, el que tiene plata, el que tiene dinero. La sociedad quiere ser servida, no quiere servir. Y a todos nos gusta ser servidos. A todos nos gusta que nos atiendan. Pero cuando venimos al Señor, debemos entender que acá se invierte la ecuación. Dice que lo más importante y lo primero van a ser los que sirvan. Y entonces la grandeza del servicio está en eso. Está en servir. Jesús nos deja esta enseñanza. No disputa, no murmuración, sino servicio. Me venía por ahí, decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás desocupado. Cuando uno está desocupado, tiene tiempo para ver lo que está haciendo el de adelante, lo que está haciendo el del frente, lo que está haciendo esto. Pero cuando uno está abocado al trabajo, cuando uno está abocado a hacer cosas, no tiene tiempo. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que venir a hacer actividad a la iglesia, hay que estar con los grupos, hay que estar con la Santa Cena, y entonces están ahí, estamos ocupados. Entonces no vamos a tener tiempo. Si estás un poquito deprimido, ponete a trabajar en la obra del Señor y vas a ver que no vas a tener tiempo. Yo por ahí pedí, Dios quiera que pueda salir un video
Vamos a ver si sale y si no, seguimos con la palabra. Si puede salir un videíto que pedí para hablar del servicio. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents. If they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your coffee, sir. Oh. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Un poco gráfico. Servir a Dios. El primer y gran mandamiento es sirve al Señor tu Dios, adora, sírvelo. Y el segundo, ama, ¿no? Amar al Señor y amar a nuestros prójimos. Y amar a cada uno. ¿Cuánta gente hay necesitada? ¿Cuántos cuando nosotros salimos en el día? Muchos estamos nosotros así, ¿no? En situaciones luchando y con situaciones diferentes, porque también dentro de la iglesia del Señor, porque estamos en el Señor, no estamos sanados de todo. Hay muchas cosas con las cuales cada uno lidia, tiene.
dejamos que el Señor nos hable con cuántas cosas, pero el Señor hoy está dispuesto a sanarnos. Y me gustó mucho este video porque dice, recibe servicio. ¿Cuánta gente afuera está necesitando recibir el servicio de Dios? Recibir una palabra de aliento, recibir una palabra de ánimo. Me gustó hoy cuando estaba escuchando la prédica que hablaba de Bernabé, que traducido era consolación. ¿Cuánta gente necesita consuelo? Y podemos ver las realidades, más allá de lo que cada uno tenemos de nosotros, pero el Señor nos da la oportunidad de servirle. Servimos a nuestro prójimo, servimos al que necesita, estamos sirviendo al Señor. Servimos a nuestra familia, servimos también en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, y estamos sirviendo al Señor. Y el servicio es un trabajo. Cuesta trabajo servir muchas veces. Es resignar la comodidad mía para hacer sentir bien al otro. Es un servicio que se brinda. Entonces, depende de mi actitud y de mi agradecimiento que tengo para con el Señor. Si soy un hombre agradecido, si tengo una actitud positiva con la gente, voy a servirle con ganas, voy a tener confianza, voy a estar ayudándolo a salir adelante, voy a estar tratando de brindarle un servicio, de pararnos, de detenernos. Hay muchas necesidades. Decía el Señor, pocos son los obreros y muchas son las mies, ¿no? Necesitamos más obreros para la mies. Por eso debemos ser, a mí me venía, lo anoté a esto, me gustó. Dice que el servicio implica detenerse un poco muchas veces. Y es lo que más nos cuesta porque estamos muy apurados. Tenemos que detenernos un poco como hizo este muchacho cuando regresó y con otra actitud, ¿sí? Se detuvo para llamarlo al chico que estaba necesitando algo. Cómo Dios le abrió los ojos y cómo a nosotros también nos necesita abrir los ojos muchas veces el Señor para poder servir con una actitud de agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, dice que el servicio entonces implicaba detenerse un poco y es salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad, porque es trabajo y también no va a costar. Por eso el Señor dice, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Colosenses nos dice en su palabra 3:23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Yo pongo una pregunta acá, ¿no? ¿Por qué? Y es básico, porque a Cristo el Señor serví. Todo lo que nosotros hacemos de corazón, todo el servicio que nosotros hacemos de corazón, tenemos que hacerlo como para el Señor, sabiendo que tenemos recompensas. Tenemos recompensas aquí y tenemos una recompensa de la herencia, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, reservada para cada uno de sus hijos. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Acá no podemos comprar y tener un departamento muchas veces, una casa, pero el Señor tiene reservada para nosotros herencias eternas en el cielo. Gloria a Dios. Seguimos y ya vamos a ir terminando. 6:3. En Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y por eso yo decía que el servicio es un trabajo, porque en este capítulo habla de servicio y habla de trabajo. En el principio dijo, no dejemos nosotros la palabra de Dios, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Entonces uno lo mira como algo menor, el siervo, el que está sirviendo a la mesa. Pero acá está hablando de lo mismo y dice a quienes encarguemos este trabajo. Es un trabajo. El servicio es un trabajo
con el cual nosotros tenemos que estar dispuestos y poner. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y ahí es donde le tira la responsabilidad. Busquen entre ustedes. Hay que buscar 7 varones acá, con estas cualidades, con estas virtudes, que estén llenos, que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y yo veo y digo, gracias, Señor, porque realmente puedo ver así, a simple vista, muchos hombres acá con muchos talentos y con muchos dones. Gracias a Dios y hombres de buen testimonio, hombres que se han puesto en la mano del Señor y que han comenzado con ese proceso interno de cambiar, de dejar que el Señor comience a trabajar en nuestro corazón. El nuevo nacimiento que tenemos en el Señor. Dones, talentos. Bueno, lleno del Espíritu Santo. Y esto por ahí parecía, yo cuando me dice lleno del Espíritu Santo, digo, Señor, yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Uno hace como que estar lleno del Espíritu Santo es estar ungido, es tener el poder del Espíritu Santo, ¿no? Para hacer milagros, señales y prodigios. Pero cuando no habla lleno del Espíritu Santo, nos está hablando también de lo que nos está diciendo en Gálatas 5, 22 y 23, de tener un espíritu de adoración, un espíritu de alabanza y manifestar los frutos del Espíritu. Y ahí sí yo estoy un poquito más, califico un poquito más ahí en el Señor, ¿no? Porque digo, bueno, entonces sí, estar lleno del Espíritu Santo es manifestar los dones del Espíritu, manifestar los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuántos de nosotros manifestamos esos frutos? ¿Sí? De amor, de paciencia, de mansedumbre, de benignidad, de templanza. Por ahí yo hablo con mi señora y cuando uno está tranquilo en casa, cuando estamos solos y estamos tranquilos y no pasa nada, y hay una atmósfera preciosa, ¿no? Pero cuando empiezan a venir los chicos y uno viene con una diferencia y el otro con el otro, y yo estaba tranquilo. Y ahí es donde tenemos que estar tranquilos, con todos. Tenemos que tener paciencia con nuestra familia, con nuestros hijos, y tenemos que tener paciencia con el servicio del Señor y también paciencia con el hermano. Y dice, a quien nosotros encarguemos este trabajo. Por eso decía que el servicio es un trabajo. Y hay trabajos que son a tiempo parcial y hay trabajos que son a tiempo completo. Están los pastores que tienen ese trabajo de ministrar, de estar en todo lo que tiene que ver con lo que es la organización de la iglesia a tiempo completo. Y nosotros ahí aportando, ¿sí? A tiempo parcial en lo que podamos hacer para el Señor y mostrando de que estamos dispuestos a trabajar. Aquí anoté algo y se los digo. Dice, ¿sabe por qué el trabajo causa tanto estrés? Estoy estresado del trabajo. Bueno, dice, ¿sabe por qué? Porque estamos trabajando en un lugar donde no servimos a los demás, sino que estamos simplemente mirando la hora de salida. Cosa que no pasa acá, ¿no? Todavía no se quieren ir. Entonces, tener ese espíritu de servicio y va a hacer que tengamos menos estrés en el trabajo que realicemos. El Señor nos habla, y esto va para todos, esto va para todos, porque va para lo que es el trabajo y el servicio en el que estudia, en el servicio que hacemos en nuestra casa, en el trabajo que realizamos, en el oficio, en la profesión que tenemos. Tener una actitud diferente de todo lo que hacemos, disfrutar del trabajo. Cuesta, muchas veces uno está cansado, no tiene ganas, pero aprender a disfrutar. Decía la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. No nos estemos quejando tanto, si al fin y al cabo lo estamos haciendo de corazón como para el Señor, porque a Él estamos sirviendo. Y cuando servimos a nuestro prójimo, estamos sirviendo también al Señor. Su palabra dice, está firme y constante,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firme, permanecer, seguir congregándonos, crecer en la gracia del Señor, siendo constante, perseverante. No es que sirvo y por 1 año, por 2 años y ya me cansé y ya no hago y ya que... No, siendo constante y perseverante en el servicio que hacemos. ¿Sí? Y teniendo siempre a alguien que nos esté alentando. Dice el Señor, alentaos unos a los otros con esto. Debemos estar alentándonos para trabajar en el Señor. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Yo sigo sirviendo, seguimos sirviendo, seguimos trabajando en el Señor. Dice su palabra, procura presentarte diligentemente delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Es trabajo, la perseverancia, la constancia, el crecimiento, el permanecer. Y todo trabajo tiene una paga. Por ahí pensamos que estamos trabajando en el Señor y es por ahí, pero es el tiempo que se me va y yo ahí, no, si me voy para otro lado, tengo que, me van a pagar y ahí yo no estoy cobrando nada. Lo que estoy haciendo lo hago en honorem. Y porque lo hago en honorem, lo hago rápido y como yo quiero y como me gusta. Todo trabajo, todo servicio tiene una paga en el Señor. Y dice su palabra que Dios no es deudor de nadie. Pedro en una ocasión le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? ¿Qué vamos a tener? Pedro iba al frente, ¿no? No tenía problema. ¿Qué vamos a recibir a cambio de haberte seguido y de haber dejado todo lo que nosotros veníamos haciendo? Dice casa, trabajo, un montón de cosas, enumera, ¿no? Entonces, Dios no es deudor de nadie. Debemos saber que Dios paga y que va a pagar bien. Y que todo el servicio que hagamos para el Señor no va a pagar. A Pedro en ese momento le dice, te vas a recibir 100 veces más. Y la vida eterna, como si fuera poco. Lo único que podemos recibir, el único que nos puede dar vida eterna, que nos puede asegurar y la esperanza de una vida eterna, es Jesucristo. Entonces, hacer el amor, trabajar, hacer el trabajo con amor, trabajar con amor, ser diligente en lo que hacemos, ser perseverante, ser constante, todo con el amor del Señor. Y entonces vamos a poder hacerlo de una manera más excelente. Ya cerramos, si quieren por ahí pasar los chicos. En el versículo que estamos leyendo de Hecho, dice que nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban y eligieron también a Felipe y bueno, todos los que están ahí, ¿no? Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas, Nicolás Prosélito de Antioquía, todos nombres. Algunos más renombrados porque sirvieron al Señor. Si alguien te dice Esteban, decimos nosotros. Pero si alguien te dice a Nicanor, ¿quién es Nicanor? Habían sido escogidos, ¿sí? ¿Quién es Fabio? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Ricardo? Bueno, todos somos importantes. Algunos prevalecieron sobre otros porque Dios lo ungió de una manera especial, le dio una gracia especial. Y dice, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecimiento y multiplicación. Dice, crecía la palabra del Señor. Crecía en caridad, crecía en lo que es el conocimiento de Dios, porque los apóstoles pudieron dedicar tiempo completo en el estudio de la palabra, en el discernimiento, en la revelación, en búsqueda, en tener intimidad con la palabra y con el Señor. Entonces la palabra comenzó a tener un crecimiento
¿Y qué pasó cuando empezó a tener ese crecimiento la palabra? Dice, se empezó a multiplicar. Se multiplicaban grandemente los discípulos. Cuando hay buen alimento, cuando hay alimento rico, crecen los discípulos. Y crecen en sabiduría también, y crecen en servicio, y crecen en número. Por eso es importante el servicio. El cristiano, cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. La salvación incluye el servicio. Amén. La salvación incluye un servicio. Para nosotros esa salvación es gratis, pero a Jesús, al Señor, le costaron muchos sufrimientos. Es gratis para nosotros porque no tenemos que hacer nada más que aceptar esa gracia, ese regalo maravilloso. Pero Dios sufrió en la cruz. Jesucristo, su amado Hijo, vino y sirvió. Nos sirvió en ese tiempo a todos los que estaban. Y hoy nos sigue sirviendo a nosotros. Porque dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Él nos atiende personalmente. Personalmente atiende a cada uno de nosotros. Querido Señor, Dios querido Padre Santo, desde el primer momento que te dije sí, me pusiste a servir, Señor. Y con todas mis limitaciones te dije que sí. Me llamaste, en ese tiempo recuerdo, aún ni sabía lo que hacía, para hacer las aperturas en las reuniones, para que hable y cuente mi testimonio de lo que vos habías hecho. Pero yo tenía que ser instrumento en tus manos para aquellos que venían heridos y lastimados como yo, necesitados. Y recuerdo en aquel tiempo, Señor, que el pastor me decía, el servicio va a ser lo que te va a edificar, va a ser lo que te va a dar el crecimiento, va a ser lo que va a hacer que vos no dejes al Señor. El servicio te va a comprometer. La palabra de Dios va a ser la que te va a levantar. Y recuerdo que cuando llegué, yo no quería saber nada, Señor. Pero vos empezaste a hacer una obra maravillosa y empezaste, Señor, a poner en mí esa carga por el servicio. A todo digo que sí, Señor, cuando me convocan. He hecho cosas locas por el Evangelio que no me hubiera animado a hacer, Señor, si no te hubiera tenido a ti. Porque yo sé que vos estás conmigo, que me acompañás y que vas delante de mí. Y que aún de aquellas cosas que han sido fracaso para mí, Señor, ha quedado un aprendizaje y ha sido de bendición para otros, Señor. En el nombre de Jesús, que este servicio, Señor, este servir a Dios sea un trabajo que lo tomemos con gusto, Señor. Tú estás llamando a prepararnos. Tú estás llamando, Señor, a que no dejemos de servir, a que seamos constantes. Aún en tiempos difíciles, Señor, la iglesia permanece de pie y debemos ser constante, perseverante, creciendo en la gracia del Señor. Y crecemos mientras vamos trabajando. Crecemos mientras vamos poniendo la mano en el arado. Crecemos, Señor, en muchas áreas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque vos sos un Dios amoroso, porque vos viniste a servirnos. De una manera especial te pido que ministres a cada corazón, Señor. Hoy me costó llegar aquí, Señor. Hoy me costó, pero hay un compromiso contigo y yo a ti no te puedo decir que no. Yo a ti no te puedo decir que no. Porque no se trata de mí. No se trata de lo que a mí me pasa y lo que yo siento. Se trata de vos.
Se trata de Cristo y de lo que vos hiciste. Ve y anuncia el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra, dice tu palabra. Gracias por el privilegio de servir, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria.